Hacemos. Ok, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo por el día de hoy. Hoy vamos por parte de la empresa de Free Balance. Tenemos a varias personas incluidas en la sesión, las cuales nos van a contribuir en esta demo, en este taller que vamos a hacer sobre el módulo de inversiones y cómo se maneja las nuevas funcionalidades sobre centro cívico. Tenemos a la señora Italia Rodríguez, la cual va a estar manejando la presentación el día de hoy, asistida por la señora Cristina Márquez y Rosa Becelli del grupo de Free Balance. También tenemos al señor Alan, que es la persona incluida en nuestro PM local del equipo, y mi persona José López, que vamos a estar asistiendo a ustedes durante el día de hoy. Veo que tenemos un número bastante alto de participantes del INJUPEM. Giancarlo, no sé si quieres dar una miradita para asegurar que todo el mundo esté. Si no, pues ya para empezar, ya también por parte del equipo de UNOPS, creo que ya tenemos suficiente representación y creo que ya estamos listos para empezar. Sí, de nuestro lado podemos empezar y del equipo de Injupen creo que están los usuarios claves. Así que de nuestra parte pues estamos completos también, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, Italia, si nos escuchan, entonces para que puedo empezar con la sesión del día de hoy, por favor. Sí, buenos días a todos. Les voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar a ver las características especiales que tiene este préstamo de centro cívico, que estaba en la categoría del módulo de préstamos. Para iniciar, quiero ver la configuración inicial o previa que se tiene que hacer para que todo funcione de la manera correcta. Entonces, este préstamo es multimoneda, es en dólares y en lempiras. O sea, está seteado en dólar, pero pagado en moneda lempira. Entonces, vamos a irnos a ver lo que es la tasa cambiaria que se tiene que setear o configurar. Bueno, esto es algo que aplica para no solo el módulo de inversiones o préstamos, sino que afecta a todas las transacciones que se hagan en dólares. Entonces, acá lo primordial es que la persona que esté a cargo de setear la tasa cambiaria lo haga de manera diaria. En este sentido, yo seteé la tasa, ¿verdad?, ahorita del 26 de agosto, con el valor que está en el Banco Central. Pregunta, disculpe, ¿cuál es la metodología de la reunión? ¿Las preguntas hasta el final o las preguntas cuando tengamos dudas? No, como usted guste. Ah, ok. Pregunta, ¿no se puede jalar automáticamente la tasa o hay que estarla metiendo manualmente? En ese caso yo lo hice manual. Usted está hablando de la parte de interfaces, me imagino, ¿verdad? Sí. Esa parte yo no la estoy manejando. No sé si alguno de mis compañeros puede contestar esa pregunta. Usted podría, Marín, solo contestarte rápidamente, pues antes de que el equipo técnico de Free Balance lo comente. Fíjate que este tema, y lo conozco muy bien, es bastante complejo con el Banco Central, porque depende de los sistemas informáticos que ellos manejan, y esto es prácticamente un blindaje total para estos sistemas. No, Johan, está equivocado, no es complejo. Nosotros ya lo manejamos y ahí está Javier. En el módulo que el INJUPEN tiene actualmente de inversiones, la tasa de cambio se actualiza todos los días. Javier Sauceda, ¿me equivoco? ¿Está Javier con nosotros? Sí, Sí. Javier. Ajá, dale. Creo que sí está ahí, pero no sé si Javier Sauceda, no sé si lo invitaron. Pero el módulo que maneja el INJUPEN, y ahí está Rosa que lo vio, Italia, todos los días te actualiza la tasa de cambio. Ya, wow. Crean un enlace, no sé con qué, yo no soy informático, pero no, o sea, Ahí. no es que es fácil, pero no es que el Banco Central ¿cómo se llama? Es un boom, si eso está en todas las páginas de los bancos. Sí, te entiendo.
interesante, fíjate, y si ya se logró, pues creo que tenés toda la razón de comentarlo y habría que considerarlo. Yo más que todo quería plantearlo sin saber esto que me detallas, porque sí en algún momento, por ejemplo, desde algunos proyectos en los que yo estoy involucrado en ese fin, fue prácticamente imposible. Pero no, yo creo que tenés clara la respuesta. Ahí, bueno, dependeríamos del equipo técnico de Free Balance. Sí, vamos a revisar en ese caso con Leonardo, en ese caso, que es la persona de interfaces, para verificar si dentro de los bancos como Ficosa o Citi, ellos tienen la apertura para hacer esta transacción. Si gustan, nosotros lo dejamos como una punto pendiente de nuestro lado de confirmar. Y si, Rosa, y si tienen alguna duda, también Javier Sauceda, que no lo veo aquí, no sé. No está invitado. No, revisé la lista, Juan Carlos, y no Ok. está dentro de los participantes. También a él le pueden consultar cómo hizo con la programación. Ok, listo. De Injupen, Juan Carlos. ¿Ah? O sea, él es técnico de la UTI. Sí, sí. Okay. Yo le pedí a Javier que se incorporara, a Juan Carlos. Ah, ok, gracias. Gracias, Se va a Paco. incorporar. Listo. Sí, pero sí, ¿verdad que él hace algo y nos conecta la tasa de cambio, ¿verdad, Paco? Sí, yo creo que tiene desarrollado un web service para descargar automáticamente la tasa de cambio del Banco Central. Sí, Juan Carlos, pregunta, porque una cosa es, por ejemplo, descargar la tasa y que usted la pueda ver, o sea, porque con los sistemas, al tener un web service, se pudiera hacer la llamada y se pudiera recibir, pero la idea es si automáticamente la aplicaría, o es Sí, solamente la aplica para... automáticamente. Ok, porque esa es mi pregunta. Una cosa es recibirla y verla, y otra cosa es recibirla, verla y aplicarla. Creo que sí la aplica, por eso les digo, habría que consultarlo con él, pero sí la aplica. No sé los que manejan el sistema, Marta, ¿verdad que sí la aplica? Sí pone la tasa del día. Sí, es correcto. Ah, ok. No, entonces sí la aplica, José. Okay, bueno. Igual dentro de la S400 también aplica, hay un programa que aplica también directamente la tasa. Ok, bueno, vamos a tomar nota sobre ese punto y ya le vamos a dejar saber, Juan Carlos, cuál es la mejor manera de cómo procesar eso. Italia, por favor. Gracias, José, muy amable. Ok, entonces, solo de manera de ejemplo, le damos en nuevo aquí. Y si yo fuera a cambiar la tasa, entonces se te va aquí dólar, la nueva tasa, y lo guardaría. Automáticamente, como la fecha es diferente a la que tengo, el sistema capta la tasa cambiaria del día y le aplica a todas las transacciones que Injupen haga relacionadas a dólar en ese día en cuestión. Después tenemos lo que es un calendario que se tiene que configurar. Específico eso aplica para, me imagino que para otros módulos, pero en ese sentido estamos hablando del centro cívico. Entonces, aplica porque tiene ciertas condiciones este contrato en el cual solo se va a calcular los intereses o pagos en días hábiles. Entonces, yo tengo que indicarle al sistema en mi calendario qué días son hábiles o qué días considero yo hábiles y considero no hábiles. Entonces, aquí en el calendario, en manera de ejemplo, lo que yo he creado es, digamos, los días de la semana. Hay gente que, por ejemplo, por decir un ejemplo, trabaja los sábados aquí. Entonces, no sé si se va a considerar este un día hábil. Caso contrario, entonces se pone como falso. Les voy a explicar más a fondo esto. Si yo me meto, voy a crear uno por uno. En este sentido, le voy a dar nuevo de manera de ejemplo cómo lo van a hacer. Acá le voy a dar nuevo. Y me va a pedir, me dice lunes aquí, disculpen que esté en inglés, ¿verdad? No se ha podido traducir esta parte. Me está pidiendo aquí el día de la semana. Yo estoy diciendo que es lunes. Entonces, ¿qué orden es? Sabemos que el lunes va a ser para mí el primer día de la semana, en este caso. O sea, el domingo también, pero yo lo puse que el lunes era mi primer día. Y acá le defino que es un día laborable, ¿verdad? Le digo, sí, que me está preguntando, ¿es un día laborable? Y si está checado aquí, es que es verdadero. Y le doy guardar.
Si sería que no es un día laborable, entonces no, simplemente no selecciono esta parte y le doy aprobar. Yo ya tenía un ejemplo hecho que fue el que les mostré. Entonces cuando uno pone que el día no es laborable, entonces le pone que la validación es falsa. Y el sistema va entendiendo de que esos días efectivamente no son laborables y lo que está en el verdadero son laborables. Entonces, después tenemos lo que es definir los días de feriado o festividades como el 15 de Pregunta, septiembre, Italia. como las... Disculpe, en un contrato a 25 años, estamos hablando de que tuvo una tabla de amortización. Yo tendría que saber entonces en el 2030 si el 30 de junio es día inhábil o día hábil para poderlo poner. Sí, esos calendarios por lo general se fijan de manera anual. Entonces, en el año usted tiene un panorama de qué días van a ser Sí, pero no hábiles o festivos. Pero tendría yo que, si hoy una persona está grabando la inversión, tendría que ir a ver el calendario, digamos, centro cívico, deuda de 20 años. O sea que Marta García o Elena Merlo tendría que ir a revisar el calendario del 2031 y ver si el 30 de junio es hábil o inhábil. Eso es lo que me está diciendo. Eso está programado para que sea de manera anual, pero sí lo pueden hacer si quisieran para todos esos periodos. Pero si yo grabo una deuda a 35 años con planes de amortización, el plan tiene que estar y hoy puedo visualizar todos los años el flujo que voy a tener de esa inversión, de intereses. Sí, tendría que hacerlo. Ok. Entonces realmente yo selecciono mi fecha de pago y mi fecha focal son 30 al final de cada semestre. Sí, pero como recuerde que este contrato tiene ciertas cláusulas de que Sí. no pueden caer en... No, pero, o sea, lo que sucede es que el mismo contrato ya le da salida. Cuando cae un día inhábil le pagan el ajuste antes. Pero eso es normal, eso lo hacen todas las inversiones. Pero lo que me llama la atención es que yo no puedo poner si es día hábil o día inhábil. O sea, él solo me tendría que calcular las fechas focales. Y si hay una falta de pago, simplemente cuando esté conciliando interés, lo que me va a tirar es un sobrante o un faltante que lo voy a ajustar en la próxima cuota. Sí, el ajuste se hace por aparte, ¿verdad? Pero aquí yo tengo que setear los días inhábiles y hábiles. Entonces yo aquí hice, o sea, ese seteo del calendario está fuera del módulo de inversiones. Esto también puede funcionar para otro tipo de módulos si se requiere, o propiamente para el módulo de inversiones. Lo que pasa es que en algunos casos los sistemas de los bancos ya están automatizados, independientemente para cuál inversión, si es semana morazánica, ellos la pagan ahí. A mí lo que me preocupa, y quiero que me entienda, es que visualizar, porque cuando yo grabo la inversión, yo grabo el plan de amortización. Una vez que ese plan de amortización está metido, si yo quiero sacar un reporte de todos los intereses que me va a pagar a lo largo de la vida, una deuda lo debo sacar, pero yo no puedo determinar si, digamos, el 30 de junio del año 2031 va a ser domingo y se considera día inhábil. Entonces, al ser un día inhábil el día domingo, yo le voy a programar el 28 de pago. O sea, eso es lo que yo no lo puedo determinar. Sí, mire, lo que usted puede hacer es trabajar, como ejemplo, yo puedo trabajar sobre un supuesto porque uno no sabe, especialmente semana morazánica, ¿verdad? No sabemos este año cómo va a ser, si va a ser continua o va a ser los días fijados, los días realmente que son festivos. Pero esto se puede modificar y las tasas de amortización se pueden generar, o sea, no son estáticas. Se pueden
bueno, periodos que no se han realizado. Se pueden generar de nuevo y usted puede ver el escenario cómo quedaría con los cambios. ¿Hola? Bueno, sigamos cuando estemos viendo. Pero tengo mis dudas. Entonces aquí, por ejemplo, yo puse esos días solo a manera de ejemplo, que son días festivos, ¿verdad? Y que no son laborables, como el Día de la Independencia de aquí. Entonces acá le nombramos el nombre de la festividad y la fecha. Y le damos guardar y que esté activo. Entonces, así es como se va haciendo este calendario, ¿verdad? En lo que es la semana morazánica, yo lo tomé como los 3 días continuos que nos han dado en los últimos años. Sí se tiene que hacer día a día, no puedo hacerlo por rangos. El sistema estándar no está configurado de esa manera, sino que tengo que hacer día por día. Por eso ustedes miran 3 veces semana morazánica, que son los 3 días que yo tomé. De ahí a manera de ejemplo tengo Navidad. Y bueno, ese lo puse, pero sabemos que es hasta el primero del mes siguiente, del 2021 del año. Entonces, esas son las cosas que tengo que preconfigurar o que estén seteadas, ¿verdad? De alguna manera, previo a la configuración o a la ejecución de un préstamo que requiera este tipo de características. Al igual que la tasa cambiaria. Después me voy propiamente al menú de inversiones y préstamos y acá en entidades de apoyo y funciones voy a definir el tipo de préstamo de inversiones. No solo eso no aplica solo para centros cívicos, sino que para cualquier otro préstamo que ustedes en el futuro ejecuten. También este tipo de préstamos aplica, esa pantalla también aplica para los préstamos de participantes, ¿verdad? También se configuran aquí. Entonces yo le voy a mostrar acá propiamente una configuración de manera de ejemplo y de lo que se tiene hasta el momento de lo que es centro cívico. La categoría del préstamo, y nuevamente pido disculpas porque no todo está traducido, sería, valga la redundancia, préstamo. Acá tenemos una serie de categorías que se usan generalmente con participantes. En el caso del centro cívico sería préstamo. Esto viene por default, está activo, ¿verdad? Y que se requiere un desembolso requerido. En este cálculo previsto, aquí sería un solo desembolso o desembolsos sencillos. Ahí lo que quiero decir es que van a haber varios desembolsos para ese mismo préstamo. Aquí el tipo de fecha de vencimiento lo puedo hacer día exacto, siguiente día hábil o previo, el día hábil previo a la fecha en cuestión. De ahí yo defino, permítanme, yo voy definiendo aquí, mejor les voy a mostrar el ejemplo que tengo, es más claro. Ya vimos esto y esto. Y le pongo que es calculado el interés en días hábiles. Y si aplica ese, también lo marcaría, que se calcula en periodos parciales. En este caso, el tipo de fecha de vencimiento puede ser, como les dije, el día exacto, el siguiente día o el previo, el día anterior. Acá yo defino los componentes de las cuotas de pago, si es por prioridad o va a ser equitativo. ¿A qué me refiero con eso? Que si hay un pago, ¿qué va a ser la prioridad? Va a ser el pago a capital, el pago de ingresos moratorios o el pago de intereses normales. Esto se define acá.
Entonces yo defino las prioridades acá. Si yo quiero diferente prioridad, entonces yo lo cambio. Lo cambio aquí. Si quiero que este sea prioridad número 1, lo cambio en esta línea. Pero volviendo atrás, yo acá, como lo han notado en las demás demos que he presentado, cada inversión tiene su código contable, ¿verdad? Son códigos en los cuales automáticamente va a caer los montos que se generen una vez autorizados en el flujo de trabajo. A manera de ejemplo, agarramos cualquier cuenta para hacer el testeo de la codificación de capital, de la codificación de los intereses corrientes, de la codificación de intereses moratorios y de intereses suspendidos. Luego el sistema me pide el nombre, de el tipo de préstamo que yo estoy configurando. Acá yo podría, ¿verdad?, establecer los intereses del préstamo, el calendario. Pero ¿qué pasa? Si yo lo configuro desde este sitio, desde el tipo de préstamo, significa que para cada préstamo que yo vaya a crear en el sistema, va a agarrar, ¿verdad?, este tipo de interés de manera de default, ¿verdad? Va a agarrar este tipo de interés, el tipo de calendario. No voy a tener opción a modificarlo cuando yo esté generando el préstamo como tal. Entonces, en mi caso, yo decidí no hacerlo desde aquí, sino que desde la creación como tal del préstamo, no del tipo de préstamo, ¿verdad? Esa es también una configuración previa que se tiene que hacer para la ejecución del préstamo. Ok. De ahí nos vamos a préstamos como tal. Disculpe, Italia. En este punto, ¿a dónde se graba lo de la tipología de la inversión? ¿O no es en ¿A esta? qué se refiere con la tipología? Cuando para el límite de inversión, Rosa, lo estamos viendo para que vaya a pegar con los límites del reglamento. No, aquí no se hacen indicadores. Los indicadores se hacen en otro menú. Ah, ok. Pero está más adelante. Sí, Eso está lo mostré en otro está en otro segmento que se ejecutó en el primer demo de indicadores. Ah, lo que pasa que fue allá por hace 4 meses. Ya Sí, no. claro. Sí, no, yo la puedo repetir, no hay problema. Porque ya sí tiene razón, pasó ya unos cuantos meses. Entonces aquí, esta es la pantalla donde yo voy a crear el préstamo como tal. Entonces, nuevamente le doy nuevo y me empieza a requerir una serie de información que se la voy a explicar ahorita cómo es. Voy a irme al ejemplo que tengo. Entonces acá, si se recuerdan, en la pantalla que acabamos de ver, la categoría de préstamo era CCD1, entonces me la pide acá. Cuando yo le doy nuevo acá, me pide el tipo de préstamo de inversiones, que es el que vimos anteriormente. Acá ahorita solo sale uno, pero ya en el ejercicio diario, en la vida real, le van a salir un montón. Entonces tiene que saber qué tipo de préstamo de inversión usted va a relacionar con Centro Cívico o con cualquier otro que ustedes ejecuten en el futuro. Esto también aplica para deuda subordinada. Entonces, bueno, aquí ya yo lo escojo, ¿verdad? Y el nombre del deudor, que en este caso sería DOI, desarrolladora y operadora de infraestructura. Y acá el tipo de amortización sería de capital variable. La moneda sería dólar, ¿verdad? Y aquí, si no me equivoco, me voy a ir al ejemplo, pero creo que son 42.500.000. Y acá pues yo le coloco
las fechas en que va a estar el préstamo. De manera de ejemplo, aquí va a estar, de aquí no lleno nada y obviamente una descripción, un nombre para este tipo de préstamo que estoy creando. Después me pide, bueno, algo bien importante, recuerden que lo que voy a llenar, como siempre, son los ítems que están con el asterisco en rojo. Este es automático. Pero hay unos que aunque le estén en rojo, ya están seteados por default en 0. Entonces, cuando le den guardar, no le va a tirar error, porque todo esto es en 0 y se llena cuando yo termine de guardar la inversión y sea aprobada por el último aprobador. Entonces, aquí en el calendario, yo le indico acá el tipo de frecuencia de pagos. Y los que están ahorita configurados es anual, diario, en la madurez, mensual, no aplica y semanal. Esas dos y esos dos ítems están marcados de manera automática. Obviamente todo tiene que estar activo para que el sistema pueda ejecutarse bien. Aquí le voy a poner 6 porque se paga semestralmente este préstamo y automáticamente jala los periodos. Después voy a enfocarme en las que tienen asterisco acá. Le voy a dar intereses del préstamo. En este caso la tasa es fija, pero también se manejan con fijo, indexado y mixto y no aplica. En este caso es 8.25 la tasa anual y también tengo una base del cálculo del calendario que puede ser todas estas variantes que tengo aquí. Yo voy a escoger esta y le doy guardar y lo va jalando. Después tengo en contribuciones, se van a setear aquí. Aquí me voy a ir al ejemplo que tengo para que lo puedan ver con más claridad. Esas contribuciones en este contrato son variables y están pactadas en el contrato. En las que están aquí fue el sistema lo que hace, si yo no le pongo ninguna, entonces jala todas equitativamente. Pero sabemos que Centro Cívico no es así, sino que tiene ciertas tasas de 0.42, 0.70, y así va variando 2 meses, 3 meses, 4 meses, y así va. Entonces, para hacer esa configuración, me meto aquí en contribuciones variables de capital de préstamo y él me va a lanzar esto. Entonces, yo tengo que meterme aquí, sí lo tengo que hacer uno por uno y decirle que en este periodo la tasa va a ser, bueno, en este caso de 2.86, pero yo lo puedo cambiar a 0.42. Y darle guardar. Y así vamos hasta terminar el ciclo de desembolsos que yo he pactado para esta inversión. Como pueden ver, pues los van a hacer bastantes porque no sé hasta dónde, pues, si los van a programar todos de un solo o van a ir por partes. La dualidad se puede manejar. De aquí pongo los desembolsos. En este ejemplo, yo manejé el primer desembolso, que es de 10.742.594. Entonces, ¿cómo seteo esto? Pues simplemente me voy a esta pantalla, ¿verdad? Le doy nuevo y voy pactando los desembolsos con las fechas estimadas que yo tenga aquí. Y voy marcando desembolso por desembolso. O sea que acá este centro cívico tendría todos los desembolsos que se van a hacer de manera aquí, ya sea pactada en el contrato o sabemos que esto puede cambiar porque
bueno, por ciertos escenarios que se pueden dar, creo que hicieron una enmienda en eso, que los desembolsos pueden cambiar, entonces, de igual manera, aquí los pueden ir modificando. En este caso, yo hice este, y aquí tiene su propia tabla de amortización, porque todos los desembolsos tienen que tener su propia tabla de amortización. O sea que si yo creo otro aquí, va a tener su propia tasa de amortización. Bajo los términos pactados, ¿verdad? Contractuales. Ya vimos esto. Y obviamente aquí se le desplegará lo que es la amortización de ese préstamo como tal. Yo acá lo ejecutaría y aquí es como una idea de cómo se desplegaría ese cuadro de amortización. Si yo tuviera un periodo de gracia, entonces yo lo pacto aquí también. Un periodo de gracia, le doy nuevo acá. Y le pacto de qué fecha y qué periodos va a abarcar ese periodo de gracia. Y acá, en los componentes de la amortización, le tengo que decir qué es lo que aplica, que aquí sería solo interés, ¿verdad? Estoy diciendo que en eso voy a tener yo un periodo de gracia, solo interés, pero yo puedo manejar aquí solo capital, interés, retenciones, capital con retenciones, etc. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Si en un dado caso, Okay. si en un dado caso hay una modificación al plan de amortización por una extensión del plazo, ese se puede modificar. Sí. Por periodo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí se puede modificar. Creo que me faltó de quitar esto. Que acá puede ser para incrementar la cuota o incrementar los periodos. En el periodo de gracia se puede decidir. Ok, ahorita entonces me voy al menú, de inversiones y préstamos nuevamente y voy a ir a transacciones de préstamos y voy a hacer un comprobante de desembolso de préstamo. O sea, eso es cuando yo le voy a desembolsar la plata a DOI o a cualquier otra persona o los bancos con deuda subordinada o otro préstamo que ustedes contraigan en el futuro. Entonces aquí nuevamente le doy nuevo, me voy a dar el ejemplo que tengo aquí, que ya lo tenía. En el caso de este, es un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Acá me va a pedir el préstamo en cuestión de que yo voy a hacer el desembolso. Mejor no voy a ir a explicárselos aquí, si tengo que regresar, voy a regresar al ejemplo. En el préstamo de inversión, yo tengo que escogerlo de toda la lista que se me va a desplegar. Entonces, yo voy a escoger cualquiera aquí. Entonces, acá me va a pedir a cuál de las líneas yo estoy aplicando este desembolso. Entonces, voy a escoger el primero, los $10,000. La fecha, la institución, eso ahí es unidad administrativa en realidad. Hay algunas traducciones que se tienen que revisar, que sería la división de finanzas o la división que ustedes estimen que es la correcta en este escenario. Bueno, en ese sentido, el tipo de cambio no lo agarra porque este es en moneda del dólar. El otro ejemplo es moneda, perdón, aquí es moneda del empira y el otro es moneda dólar, entonces ahí sí se hace el cálculo al empira porque ese desembolso se hace en empira, ¿verdad? No se hace en dólares, aunque esté seteado en dólares en el sistema, perdón.
se desembolsa en lempiras. De ahí le pongo el número de comprobante, le pongo cualquier número o el comprobante que yo ya tenga en mi mano, ¿verdad? Que voy a ponerlo como referencia. La fecha de la factura. El proveedor, ¿verdad? El código de compensación, esto es un código previo que se configura desde el por financiero. Ahorita sí me voy a ir a mi ejemplo para que lo puedan ver que se puso ahí a manera de ejemplo. Tenemos, digamos, por ejemplo, este ejemplo en particular sí era sí era en dólares. Entonces, por eso se ve el cambio. Si pueden ver, estará por $1.000.000. Okay, I don't y entonces know if automáticamente... okay. I will let you know if I need it. Se hizo el cambio. Thanks. Sorry, Cristina, I can hear you. Sorry. It was just a test. Okay. I think yes. Sorry. Okay. Bueno, entonces, acá, si se acuerdan, la tasa que yo puse fue 24.69, entonces aquí automáticamente hace la conversión al empira, que es lo que voy a desembolsarle, ¿verdad? Entonces, la fecha ya lo vimos. Aquí doy como proveedor. Lo que yo noté, yo no sé si es porque la data tal vez no está totalmente cargada en los escenarios de prueba, pero creo que tal vez DOI va a pasar a ser como cliente proveedor y tal vez ahorita en el sistema actual no está de esa manera. Entonces hay que hacer la creación de DOI como en múltiples facetas, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar el préstamo como tal. Yo en este caso tuve que crearlo porque no estaba en la base de datos. Entonces no sé si es que la base de datos no se cargó totalmente o que DOI no está como proveedor actualmente en el sistema de INJUPEN. En los códigos de compensación, como les decía, estos se configuran previamente en el área de finanzas y vamos a necesitar la colaboración ahí del personal de contabilidad porque aquí se ejecutan cuentas contables que se hacen por detrás de la ejecución. Entonces, para verificar que esas cuentas estén bien, vamos a necesitar el apoyo del equipo contable, así como de los otros títulos valores. Aquí el modo de pago, pues hay diferentes acá, pero en este caso yo puse no aplica, pero sí hay opciones de ponerlo. Tal vez me voy a ir nuevamente a nuevo para que lo puedan ver los que hay ahorita a manera de ejemplo. Contado de crédito y contado NA. No sé si en la actualidad se manejan más, lo desconozco, pero eso es lo que está ahorita disponible para un módulo de pruebas. Bueno, ya como ese ya está aprobado, lo que quiere decir como está aprobado es que ya se ejecutó el flujo de trabajo y está totalmente aprobado. Entonces, al estar totalmente aprobado, entonces ya me genera un comprobante de gasto, y el que sale aquí. Y obviamente como me solicita como mandatorio poner una descripción de este comprobante de desembolso. Que ahí ustedes tienen que manejar de manera estándar qué descripción van a poner para cada título de valor, porque en todos piden una descripción. Entonces ese sería el comprobante del desembolso. De ahí, comprobante de ajuste. Eso es para algún ajuste que yo quiera hacer en cualquiera de los préstamos en el centro cívico. En este caso, esto puede ser por litigación, reestructuración o una actualización. En este caso, yo escogí la actualización. Voy a ver si tengo un ejemplo de esto. Una vez que yo escoja el tipo de ajuste,
el código del préstamo en el cual yo voy a hacer este ajuste, obviamente se me despliega nuevamente la lista de préstamos que tengo, lo escojo, le pongo una descripción, la fecha, y en el monto del ajuste le doy acá nuevo y me va a desplegar, algo que se va a ver muy parecido a esto. Entonces aquí en tipo de actualización puede ser por estos factores que ustedes ven aquí. Hay algunos que aplican solo a préstamos de participantes, pero es a criterio de que usted esté actualizando para este ajuste. En este caso yo escogí interés, que aquí si no me equivoco, yo actualicé el interés moratorio, antes no había. Esto de anual por defecto es moratorio. Entonces, creo que aquí tal vez hay que cambiarlo, o no sé si así se entiende que es por intereses moratorios. Entonces, yo le puse 1 acá y también puedo hacer todos los cambios que yo amerite acá. Si fuera por la tasa anual, yo lo cambio de la fecha para adelante, ¿verdad? Ya lo que pasó ya no lo podría cambiar. Obviamente le doy guardar y ya se ejecuta la transacción junto con todos sus flujos de trabajo. Ese no está aprobado, pero acá le tira el flujo de trabajo, el historial de cómo va, quién aprobó, quién ha hecho qué, etc. Todas estas fases tienen flujos de trabajo. Después de eso me voy a comprobante de ingreso, que esto es algo que, pues, creo yo que sería lo más recurrente. En este caso, creo que es un ejemplo aquí. Yo tomo el año fiscal, viene por default, igual el periodo fiscal que tengan abierto en ese momento. Yo escojo el préstamo del cual yo estoy haciendo el comprobante de ingreso. Lo escojo en préstamo de inversión. Jala automáticamente el nombre que yo le haya puesto a ese préstamo. La moneda de la creación de ese préstamo. La fecha de comprobante se la pongo, igual la fecha de vencimiento. El tipo de ingreso, ¿verdad? Efectivo. La institución, que sabemos que la unidad administrativa, en este caso la 004, es la División de Finanzas. Nuevamente me pide una clasificación de ingresos, que era la parte que le dije que tenemos que verificar con el área contable y que está preconfigurada en la parte financiera. Ese préstamo es en Lepira, por lo tanto no hay un cambio en la moneda. Aquí escojo el cliente, en este caso el Banco Oficienza, es un ejemplo cualquiera este, ¿verdad? Y le pongo el método de pago y estos son los que se me despliegan hasta el momento, ¿verdad? Que esto también se configura desde pues, de la plataforma de Core Financiero. La ubicación del pago, que va a ser tesorería en Hupen, creo que ese sí lo he visto en estándar en todos los valores, no sé si así va a quedar o van a haber más opciones aquí, pero hasta el momento esa es la opción que tenemos, tesorería en Hupen, el modo de pago, yo seleccioné no aplica, pero está contado y crédito, de igual manera. Me va a pedir la cuenta bancaria. Igual acá se me va a desplegar todas las cuentas que yo tengo y yo escojo la que estoy trabajando en ese momento o la que aplique para este préstamo. El número de referencia, bueno, ese es el documento o comprobante que ustedes van a tener y ese número lo van a poner aquí. La fecha del cheque se pone acá y una breve descripción de este comprobante de ingresos. Después tengo lo que es el monto de ingresos. Le doy acá nuevo y me está diciendo qué pago es el que estoy yo haciendo este comprobante, qué es lo de qué es. Entonces yo acá le puse que era que estoy recibiendo el préstamo como tal, lo normal, lo de interés y capital regular, pero también puede ser pagos atrasados o un pago extraordinario.
Aquí en la ejecución del préstamo, yo escojo la línea en la cual me están pagando. Y escojo cualquiera, la 1, creo que escogí en este caso. Y le pongo el monto al cual, el cual me están pagando en ese momento y que yo estoy registrando. Pero se lo pongo, perdón, acá en detalles del monto de ingreso, le doy nuevo, me va a salir una pantalla como esta, y yo acá le selecciono qué componente de este plazo, o sea, teníamos componentes que era principal, capital, intereses o intereses moratorios. Entonces yo aquí lo escojo, escojo que va a ser el 3, que puede ser, creo que aquí era intereses moratorios. Y le pongo que va a pagar 5,000 de intereses moratorios y que va a hacer un decremento en el monto o un incremento en los periodos, como sea. Esto es por default, la unidad de medida es unidad. Ahí sale un montón, pero la que aplica es unidad. Y le damos guardar. El guardar se va nuevamente a reflejar el flujo de trabajo, a aprobar, y se lo van a poder hacer una trazabilidad por medio de ese botón. Después, bueno, ya terminamos esa parte y ahora vamos a hacer un comprobante de apertura. Este se hace cuando todos los préstamos que se van a cargar al sistema tienen unas cargas iniciales. Entonces tienen que tener un voucher, un comprobante de carga inicial. Entonces aquí le voy a enseñar unos ejemplos que yo tengo. Yo acá llamo el préstamo del cual yo voy a hacer la carga inicial. En este caso del 24 le puse XX, ¿verdad? Este es por 1,000,000 del Empira. Y simplemente lo guardo. Lo que pasa es que aquí yo me imagino que para cada uno de estos comprobantes se va a generar una afectación contable. Entonces, para el otro ejemplo que tengo, sí lo hice, para este no lo hice, porque lo puede hacer sin o con, pero estimaría que todos van a ir con una generación a contabilidad de cargas iniciales. Entonces aquí, este sí está en dólares, y acá le tengo que definir el código contable donde va a ir a golpear esta carga inicial, que también se tiene que definir con el área de contabilidad. Esto se puede hacer por cargas, por importaciones al sistema, porque como asumo, bueno, no sé si solamente, no, todos los préstamos se van a hacer así, porque hay que recordar que este también me imagino yo que va a aplicar para participantes, no solo para préstamos como el de centro cívico y de subordinado, sino que también va a aplicar para participantes también. Entonces aquí podemos hacer cargas en el sistema con las cuentas que ustedes nos indiquen para hacer las afectaciones correspondientes, préstamo por préstamo. Bueno, eso es lo que tenía que presentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Podemos ver cómo sale la tabla de amortización del préstamo ya con los montos más detalladamente. Por favor. Sí. Vamos a ver. Esta solo es una manera de ejemplo. Recuerden que estamos en una fase de pruebas, ¿verdad? Entonces aquí usted se tiene que llenar todo esto, obviamente, primero, para ejecutar estas tablas. Se tiene que hacer primero esto del calendario, el interés del préstamo, las contribuciones, el desembolso. ¿Dónde veo ya mi interés y capital a recepcionar?
Porque esta es denominada en dólares, pagaderas en lempiras. Sí, la tabla de amortización va a ser en dólares, ¿no? No estoy hablando de la tabla de amortización, esa es en dólares. Pero ¿dónde está? A ver, si digamos usted tiene ahí que el 31 de agosto del 2020 voy a recibir un pago de interés, yo debería tener una alerta. No, las alertas no las voy a ver acá, las alertas van a ir en un correo. A ver, la inversión es denominada en dólares, pagaderas en lempiras. Lo que yo voy a recibir en la cuenta bancaria es en lempiras. Por lo tanto, cuando yo quiera sacar del sistema mi proyección de intereses a recibir como actual, ese ya es uno de los requerimientos que está solicitado, esta inversión, cuando yo vea ese reporte de ese interés que voy a recibir, debe estar en lempiras, no en dólares. ¿Dónde veo esa funcionalidad o todavía no está el tema del... Perdón, se me cortó. ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? No, o sea, ¿dónde veo yo esa parte? Usted dice la alerta. No. Repito. Yo tengo mi plan de amortización en dólares. Está bien, porque si me lo da el banco. Pero cuando yo recibo mi pago de interés en una fecha X, yo voy a recibir lempiras a la tasa de cambio del dólar. Ajá. Yo... En su cuenta, en la cuenta bancaria, en la tesorería. Sí, pero la división de finanzas, cuando prepara reportes mensuales para flujos de efectivo, saca la programación de intereses a recibir en un periodo dado. ¿Dónde yo veo ese documento? A ver, ¿cómo me...? Ah, sí, ese es el reporte que usted solicitó de alertas y que llevaba ciertas características, ¿verdad? A ver, cuando yo voy a registrar... A ver, cuando yo registro... Es que la alerta lleva que va a recibir de intereses, pero no hace proyecciones. No, a ver. Rosa. Sí, dígame. A ver, yo voy a recibir en pago de intereses lempiras. Una tasa diferente de cambio. Esta, al ser una inversión en dólares, mi plan denominada en dólares, pagaderos en lempiras, mi cuota que yo recibo es en dólares. O sea, la cuota del plan de amortización es dólares, pero cuando a mí me pagan lempiras. Por consiguiente, si mi sistema es automático, todos los días el sistema me va actualizando la cuota en lempiras, el valor a recibir en lempiras. ¿Me equivoco? Tenemos actualmente dentro de las, tenemos un reporte, digamos, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, Juan Carlos. Vamos a ver si entiendo. La primera es la notificación que va a recibir, en este caso el analista, donde se le indica, mire, hoy toca que pague DOI. Entonces ahí se va a recibir la notificación de que se tiene que generar un comprobante y es donde nosotros tenemos que ir a revisar si esta cuota o este pago que se va a hacer realizar en efecto se aplicó y si no, pues realizar la parte administrativa. Luego la segunda parte que tenemos es la parte de la proyección. En esta parte de la proyección nosotros tenemos el instrumento de deuda que estamos hablando en este momento y tenemos la tabla proyectada de los valores que se van a percibir. Es así como se dice, se va actualizando día a día de acuerdo a la tasa de cambio que se está aplicando. El sistema sí actualiza esos valores de acuerdo a la última tasa que se registró y ese es el valor que le pone como saldo proyectado o valores por percibir. Ese está incorporado dentro de los reportes que usted solicitó y estamos todavía en el desarrollo del documento. O sea, pero día a día yo puedo ir viendo, digamos, si yo quiero ver hoy cuánto es lo que voy a recibir en lempiras de esa cuota, lo voy a poder ver. Sí, señor, es un reporte que tenemos preparado, que estamos preparando para que usted pueda ver. Ahora, pero además del reporte, eso tiene que ir a pegar a la contabilización. Porque eso es diferencial cambiario. O sea, si mi inversión va a crecer,
digamos, yo registro mi inversión 42 millones y medio, registro mi desembolso de 10 millones y digo desembolsé los 10 millones a una tasa del 23.50. Llega el día, y eso lo hice el 1 de enero del 2020, llega el 31 de enero del 2020 y mi interés por cobrar en la cuota y mi inversión del préstamo ya no es 10 millones por 24. Ya no es 240 millones, es 10 millones por 24/10. O sea, es 241 millones. Claro, pero en ese caso, Juan Carlos, solo para entenderle la idea completa. Espérenme. Esa es la Ajá. parte total, porque el sistema me va a ir actualizando la tasa de cambio todos los días. Sí, correcto. Ahora en el interés, yo programo un interés en una tabla de amortización de $50,000. No sé si tiene ahí, disculpe Italia, en la primera tabla, no sé cuánto es el interés. Yo tengo ahí que yo voy a recibir el 30 de junio. Va a recibir 115 del 115 monto de mil de capital capital y 443 de intereses. Esos dólares que yo registro, $433,000 hoy a mi tasa de cambio del 24, le van a suponer a usted aproximadamente 10 millones. El día 31 de enero, que ya está a 24/10, ya mi interés por cobrar a esta empresa ya no van a ser los 10 millones, sino van a ser los mismos $443,000, pero actualizados a mi tasa de cambio actual. O sea, la tabla de amortización como tal no se mueve, no sufre ningún efecto, porque el valor es fijo. Pero sí, correcto, lo entiendo. Cobrar en la contabilidad y en el módulo de inversiones sí es variable, porque el retorno de la inversión va a ser dólares, va a ser lempira, de acuerdo al monto en dólares, pero la tasa de cambio actualizada. No pretendo que, que cuando yo registre el dinero y diga en mi plan en mi reporte o en mi generación de intereses por cobrar, que voy a recibir los mismos $443,000 multiplicados a la tasa que lo grabé, porque eso mensualmente se va a ir cambiando. Entonces, no es lo mismo que hoy yo diga, al 31 que grabe hoy y que diga que los $440,000 van a ser la misma cantidad de lempiras. No, váyase para abajo, Italia, porfa. No es lo mismo que diga que la cuota 25, que es el 38 de junio, y que en efecto es $1 millón, pero que hoy el sistema lo va a calcular a 24 lempiras, a 24.50, a 24 interés por cobrar. No espero recibir los mismos 10 millones por el 24, sino que mensualmente se va a ir ajustando. Entonces, esa parte o ese ajuste de interés de cobrar, tengo que verlo en algún lado en el sistema y tengo que estarlo contabilizando. Una pregunta, ¿ese ajuste no sería diferencial cambiario? Va sobre la inversión, no sobre el interés. El interés es un pago de préstamo, interés. El diferencial cambiario va sobre el retorno de la inversión. Lo que pasa es que es diferencial cambiario, pero aumenta el registro de la inversión en lempiras. O sea, la inversión contablemente, si usted agarra el estado financiero del INJUPEN cuando se desembolsó el primer centro, la primera deuda, era X millones de dólares multiplicado por lempiras. Si lo agarra hoy, están todos los desembolsos, pero la tasa actual. Sí, correcto, lo entiendo. Tal vez en esta parte del asiento de provisión de intereses al final de cada mes, Cristina nos puede apoyar. Solo para confirmar si se tiene considerado hasta ahora esta variación de la tasa de cambio. Hi, everyone. I think I'm understanding what you are saying. So we will create forecast of the amortization based on existing exchange rate. And then when you receive the interest or the total installment, we need to make the difference between the existing exchange rate and the
real exchange rate at the moment of the receiving. We are going to test to confirm that everything is okay. If not, we need to make some changes in the system, but that will be one of the options you have, and we will have that working properly when you start. But for now, I cannot be I'm not sure if it's okay, because that's a generic operation from the system. So I think it's working properly, because we have that's an operation that is common. We have an amount, and when we receive or when we pay, we have differences in the exchange rate. That's usual. So we are going to confirm that everything is okay, but I think so. Ok, bueno, estábamos, no sé si solo es mi caso, pero yo no pude escuchar la interpretación de Peltier. Básicamente, solo para estar en la misma página, lo que indica Cristina es que vamos a verificar esto, Juan Carlos, vamos a anotarlo dentro de las actividades que tenemos que hacer para verificar que esta tasa de cambio esté considerada dentro de la provisión de intereses. Ok. Rosa, Javier Sosa le habla. Hola, Javier. Tengo una consulta. Fíjese que estoy viendo que esta inversión está grabada con la moneda Lempira, pero el monto del préstamo está en los 42.5 millones de dólares. O sea, es el Lempira que dice ahí en la moneda, en la parte de ahí de arriba que tiene Italia. Ahí se mira. Okay, Javier, a manera de ejemplo, se me fue el Empira, pero igual maneja dólar. Ah, ok. Sí, la consulta es porque cuando se registran los intereses en esta inversión, se registran en lempiras, lo que explicaba el licenciado Marín. Sí. Entonces, sí. Sí, digamos. No, correcto. O sea, ahorita, sí, aquí se ejecutaría en dólar, y al momento del desembolso es en lempira. ¿Y eso dónde se especifica? O sea, ¿de qué forma yo le digo es que como yo no estuve al inicio de la reunión, entonces no sé cómo funciona eso, no sé si usted lo explicó al inicio, pero... Sí, claro, mire. Ajá. Sí, Javi. ¿Hola? Sí, hola, le escuchamos. Ok, se define primero la tasa cambiaria en el sistema. Al momento de generar el desembolso, por ejemplo, yo le digo, no sé, vamos a ver, no sé si vio esa parte de las transacciones de los préstamos, No. el comprobante de desembolso. Entonces, yo creo que yo les facilité un ejemplo en dólares. Este ejemplo está en dólares, aquí está fijado, Ajá. la moneda era 1 millón. Entonces, sí, sí, se lo vi. Ok, entonces aquí es donde él hace la conversión del sistema. Jala la tasa que yo fijé en las tasas cambiarias y hace el cambio para el desembolso, que serían 24 millones. Otra pregunta que tengo con respecto, bueno, el licenciado Marín me dijo que estaban hablando acerca de que la tasa, el valor del cambio del dólar lo van a tener que registrar manualmente, todos los días. ¿O cómo se va a obtener ese valor? Bueno, yo no trabajo con interfaces, lo que yo les decía al licenciado Marín. En el ejemplo que yo hice, yo lo hice manual. Aquí es donde usted, sí, donde yo creo que sería usted, la OIT, introduciría todas las cargas de lo que es en la tasa cambiaria. En ese sentido, yo lo hice manual. Ese es un ejemplo. Pero creo que quedaron de investigar, ¿verdad? Si esto está contemplado o si no trabajar para que se contemple, porque tengo entendido, nos dijo el licenciado Marín, que ya ustedes lo ponen en práctica, ¿verdad? Es que yo lo tengo a través de... Yo tengo a través de HTML, que es una cuestión técnica, pero yo lo saco de la página de Ficosa porque el Banco Central lo tiene en un flash, creo que lo tiene, entonces no puedo obtener el valor de ahí, pero si lo saco de la página de Ficosa a través de HTML y todos los días estoy actualizando mi base de datos, ¿verdad? Todos los días, cuando alguien entra, automáticamente se registra en una tabla ese valor y de esa forma voy haciendo lo que el licenciado Marín decía, ¿verdad? Que la tabla el plan de amortización de este centro cívico se va mostrando a valor del día con el cambio, ¿verdad? O sea, se va actualizando día a día.
Entonces así se hace. Correcto. La funcionalidad Sí, es la en misma, este nada caso, más que... Javier, digamos el acuerdo que habíamos quedado era, lo tenemos anotado dentro de nuestras actividades para revisar. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a abordarlo nuevamente a usted para verificar cómo se hace exactamente ese trámite y para ponernos de acuerdo con el muchacho, con Leonardo Pascual, el compañero que ve interfaces, para que estemos en un común acuerdo cómo se va a trabajar esto. Okay, Correcto. sí. Y Javier, en este caso, cuando usted modifique esta tabla que yo estoy viendo ahorita, no solo es para centro cívico, sino que es Sí, es para para todas las todos. No, claro, instituciones. claro. Sí, ajá. Es un único, eso sí, estoy claro. Sí. La otra cuestión que estaba viendo, que cuando entré estaba hablando acerca de los días feriados y vi algo que decía el año, o sea, está especificado por año cada uno de los días feriados. Sí, como, bueno, especialmente hemos tenido, vaya, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Que se cambió lo de los La días semana feriados en morazánica. la Semana La morazánica, que Semana sabemos Santa, que eso Javier, tiene no, variaciones año con año. también, Sí, 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 exacto. yo entiendo, lo Entonces, entiendo, lo entiendo. Pero se registraría solo una vez por una persona o sea, no tendría que estarlo haciendo finanzas por cada vez que van a registrar uno, sino que es una única tabla oh, donde se no, registra eso. sí, es una única Sí, tabla, claro que pero es sí. por año. Sí, claro, pero eso lo va a configurar alguien, no sé de qué área, Ah, será no, ustedes ya, informática, eso lo define, ustedes lo van a definir Ya en se ve base Javier a... haciendo esto. No, 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 hasta el 2100, día por día. Pucha. No, la cuestión es que esa era mi duda, pues, o sea, si esto se hace una única vez al momento de configurar el core financiero, pues está bien, o sea, es bastante trabajo, pero se puede replicar, supongo también, ¿verdad? Para algunas fechas que ya vayan, o se tiene que ir uno por uno, porque no es Fíjese una que eso plantilla, ¿verdad? no, tengo que averiguar eso, no sé si tal vez Cristina sabe, yo no Hasta miré ahora, réplica Javier, no ni... lo tenemos con plantilla. Eso es algo que sí Sí, podemos solicitar. Es decir, sí podemos implementar esa funcionalidad de que estos feriados o estas vacaciones anuales se puedan ingresar por medio de una plantilla. Lo que Sí, haríamos en ese caso sería colocarla sobre Excel y después exacto. vaciarla sobre el sistema para que sea mucho más sencillo. Eso sería mucho más sencillo, sí. Ujú. Sí. Bueno, yo creo que con eso estoy claro ahorita con las dudas que tenía. Tengo otra pregunta. ¿Dónde, o sea, mm, yo voy, yo grabo yo grabo el contrato inicial. El contrato inicial es de 42 millones y después voy grabando cada desembolso. ¿O me equivoco, Rosa? Perdón, Juan Carlos, no le escuché. Primero yo grabo mi contrato original. Ajá, sí, correcto. Tiene todas las características, tasa, más que todo la tasa, el monto, el límite de la inversión. Sí. Pues voy grabando cada reembolso, cada desembolso, perdón. Exactamente, sí. Ya en ese desembolso no tendría que estar poniendo cierta información. Correcto, exactamente. Ya algunos datos que ya tenemos preconfigurados ya se cargarían automáticamente. Okay. Y el sistema va a ser capaz de decirme si hay un saldo pendiente de desembolsar. No puede llevar el control. Pregunta nada más. Ahí sí, Talia o Cristina nos pueden apoyar. No sé en este momento si a nivel de pantalla podemos verificar que existió alguna diferencia en el saldo. Tal vez si las muchachas saben y nos pueden ahí ayudar con la respuesta. When Italia, can you go Le to... escuchamos, Peltier. Can you go to the loan, please? And to the disbursement. So over there, we can create as many disbursements as we want and pay or create the expense voucher related to that disbursement. The system will create it automatically. We can create a disbursement that is with all the rest of the money that you didn't pay to the borrower until now. So we can have, Italy, can you go to the bottom, please? No, sorry. To the top. Yeah. there.
Yeah, over there you see the disbursement state now is forecast. All at the beginning, all the disbursements are with the status of forecast. When you pay the disbursement, that status will change from forecast to confirmed. So you can see there what is the amount of the disbursement that is confirmed or paid, in this case, meaning paid, or and how much money do you have in disbursement just as a forecast. The forecast is the amount of disbursement that was not made yet, and you can change that forecast as many times, that disbursement, sorry, as many times as you want or as you need. So you can have one disbursement with a forecast and divided or split that disbursement as many times as you need in order to accomplish what you really are going to pay to the borrower. So Italy, can you close that window, please? The window of the forecast, the disbursement. Yeah. And as you see there, you have two disbursements. Both now are with state of forecast. But when you include that disbursement in the transaction that Italia show of disbursement and pay, this here will change from forecast to confirmed. And in that moment, you cannot change the amount that is confirmed. You can only change and split the lines that are forecast. That means that they were not paid yet. And you have here the complete vision of that, what was paid and what was not paid. Of course, when we are going to import a loan that is already in execution, we will need to have here some disbursements that are already paid in the past, not in the system, and you will have here that information. The remain disbursement or remains, if it is more than one, it would be with the forecast status. So you can change it and use it in the future. That's the main difference between the forecast that is already paid and the ones that were not paid yet. I think it's all. I don't know if anyone has any question related to that. Otra consulta, el saldo del préstamo cuando vaya actualizando el ingreso de capital, ¿dónde lo voy a ir viendo? You can see there, Italy, can you go to the collection of, I think it's Transacciones Actuales. Yeah, that one. Here, you will see all the entries of accounting that were created based or in the disbursements or in the incomes, the payments of the installments. They are going to be here. Beside that, if you see, you can go a little up, please. Yeah, just that. You can see here, you have the initial amount of the loan. This is the amount of the transaction, the outstanding balance, the amount of interest, and the amount of withholdings that you have here in this loan. So, yes. ¿Dónde miro mi estado de cuenta actual? Digamos, si ya estoy en el 2020 y ya me pagaron capital, ¿dónde miro mi estado de cuenta actualizado? Here you have the outstanding balance, so the amount that is in debt in the moment for the loan. Here where it says saldo pendiente del principal, it's the amount that you have in debt for the loan. Beside that, go to the execution, Italia, please. Beside that, can you open one of the lines of the installment
Yeah, that one. As you can see here, each line has not only the foreigner amount, but also the domestic. So you can see all the amounts in dollars or in lempiras. You see both. And beside that, you have their domestic principal amount. And after you have domestic principal paid amount. So you know for each installment what was the amount that was calculated, that was sent in the installment to the borrower so they can pay, and the amount that was effectively paid, not only for not only for principal, but also for interest, for withholding. As you can see, we have for all of them, we have domestic interest amount and foreign interest amount, of course, if it's in dollars or in another currency. And we have also domestic interest paid. Can you go a little down, Italia, there? Yeah, we have also the default interest related to this installment and the default interest that was already paid. So you can see, can you close it, please? You have there that zip button. Yeah, you can export to Excel all of this table. And if you want, of course, to work these numbers, to see the number, to create dashboards, whatever you need, but you can export that zip file. I think probably will be in the file transferred. It's waiting. But a zip will be created with all the information that you see here in the execution, so you can work on that if you want. Okay, you have there the zip. You can open it, please. Which one? The loan execution. The loan withholding details is the detail of each insurance or each withholding if we have, but I think in this one we don't have withholding. So open the loan execution. And as you can see, you have there the information you were looking on the screen. You can have it here also in Excel. So you can work based on that. Can you go to the top, please? Yeah, to see the names. You have there, for instance, age column, domestic interest paid amount. So what I was showing there is here also. Okay. Anything? Esta es la tabla de amortización original. ¿Sí, verdad? No, that is the amortization table. Si se fija, Juan Carlos, esa tiene la columna de paid amount del monto que fue aplicado. Ok. Pregunta. ¿Qué pasa si el contrato tiene una cosa, algo especial de que puede pagar? Si yo espero de capital $115,000, pero por ser un día inhábil en el que me pagan y ya está establecido, el valor puede ser menor al esperado en términos de dólares, el sistema no me tendría que generar mora si hay un valor pendiente porque está en contrato, ¿o me equivoco? The system will generate. En ese caso, the system will generate default interest
for the amounts that are in debt in the following way. When the installment is not paid until the date it was supposed to be paid, the system will change or will update that installment amount to a status of overdue. In that moment, the user can go there and change and say, okay, it's overdue, but I don't want to calculate default interest. So the user can go there and change that from overdue to excused. It's a workflow status of excused. In that case, the system will not create any default interest. If the user doesn't do that, the system will change the workflow for in default, and in that moment the system will calculate default interest based on the default interest rate that is defined in the loan. So we have both options, or create or calculate default interest, or don't calculate if the user says, okay, this amount is not to calculate default interest. I don't know if it's this. Okay. Sí, entendí. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, José, la gente de finanzas, todos los que están aquí, si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos. Merlo, Marco, Oman, Roberto, Marta. Italia, en lo que salen las preguntas, ¿algún otro punto que tengamos que ver el día de hoy? ¿O esto ya sería el final de la presentación el día de hoy? José, este sería el final. Ok, gracias, Italia. José, ¿qué prosigue? ¿Cuándo? Bueno, sé que mañana tenemos otra reunión, ¿verdad? Sí, señor. Mañana tenemos la de los títulos valores a la misma hora. Ok. Sería deuda subordinada. Ese título valor en que vamos a ver. No sé, ¿es todos títulos o solo deuda subordinada? Deuda subordinada. Pero la deuda subordinada es muy similar a esta o muy similar a... Sí, es similar a esta. A la de los títulos valores. Es que cuando se refieren a demás títulos valores, yo hice esa pregunta también, porque no me quedó claro que habían definido. Sí, es porque que el único título valor que, o sea, perdón, no, en la inversión que hace falta por presentarles es deuda subordinada. Entonces, eso es lo que yo preparé, que es muy similar a eso, si tiene razón usted, es muy similar a lo que estamos viendo ahorita. Es que entonces, es que se suponía que se dejó la reunión de mañana con 2 horas y media, porque se iba a ver todo el módulo integral, o me equivoco, José y Rosa y Giancarlo. Por eso se dejaron las 2 horas y media. ¿Se acuerda, Rosa, que incluso usted dijo que al ver todos los títulos, más bien, ¿quién iba a ver si el tiempo no iba a ajustar de 2 horas y media? Y justo ayer lo hablábamos, Juan Carlos, en la reunión que tuvimos. Ayer fue, creo, ayer o antier. Y ahí mencionamos que casualmente que la reunión del viernes iba a ser priorizando el tema de regularización de deuda, pues, y se había hablado, tenés toda la razón, de que íbamos a ver el resto de instrumentos. Entonces, no sé, Rosa, ahí sí estaba planteada solamente para la regularización de deuda, pero
también habíamos hablado de todo el resto de instrumentos. Sí, bueno, les comento cuál fue tal vez mi pensamiento en ese caso, porque disculpe. Perdón, mis hijos son un poco bulliciosos. Bueno, les comentaba el enfoque que yo quería darle a esta reunión, y lo platiqué con Italia, probablemente ese fue la preparación que ella realizó para mañana. Mi enfoque era ver los instrumentos que no habíamos presentado. Por eso estaba esta parte de la regularización de deuda, y ese fue el requerimiento que yo le hice a Italia para mañana. Siento que volver a revisar los otros instrumentos, sí lo podemos realizar, pero no sé si lo podríamos hacer en una fecha posterior, ya cuando tengamos todos los instrumentos revisados y confirmados. ¿Cuándo sería esa fecha posterior? ¿Enero o septiembre? Si gusta, yo lo platico, lo ponemos en el cuadrito de los pendientes. Yo voy a terminar de actualizar la lista de los pendientes hoy y lo hablamos en el... Sí, es que mire, ya de acá, nosotros lo que tenemos que empezar a ver, o lo que tienen que empezar a hacer la división, es a ver la funcionalidad como tal. Correcto, exactamente, Juan Carlos. Por eso es que a mí me parecía que tomar solamente un segmento de los instrumentos sin ver los que ya teníamos avanzados, podría ser invertir tiempo 2 veces en la misma actividad. Entonces, tal vez fue mi pensamiento poder agarrar todos los instrumentos ya una vez completado el alcance y confirmando que tenemos la funcionalidad desarrollada, para ya entrar a detalle a revisar con los muchachos, así como se hizo con el taller de cartera administrada, tomar en consideración todos los otros títulos valores en una segunda sesión. ¿Ustedes nos avisarían entonces de esa fecha? Casi no le escucho, Elías. Elías, apenas se le escucha. ¿Pudiera repetir? ¿Nos avisarían de esa fecha entonces? Correcto, exactamente. Entonces, en el cuadrito que llevamos de control, ahí yo colocaría la fecha propuesta. No sería en enero, Juan Carlos, sino sería una fecha muy próxima para poder llevar a cabo ese taller con todos los instrumentos de inversión, considerando estos dos que acabamos de ver. Sí. Yo estaba viendo que, bueno, teníamos el taller de inversiones 1.0 y el taller ya debería ser contemplando todo eso, y tiene una fecha exactamente, está para el primero de septiembre, entonces para que sí, esa sea la que te resume. Yo necesito empezar a hacer pruebas, de ver qué pasa con la tasa, de ver qué pasa con esto. Ya solo ver la presentación, ya no sé, está complicado. Correcto, entonces, siguiendo ese mismo camino, podríamos ver mañana el último instrumento que está pendiente, que es el de la regularización, y planear, confirmar la fecha de esta presentación guiada, le podríamos llamar, para hacerlo en el mismo esquema del de cartera administrada, ya con todo, incorporando la funcionalidad de todos los instrumentos. Ok. Bueno, ahí, Juan Carlos, tengamos pendiente ahí que esa fecha la definamos lo más pronto, bueno, con Free Balance, ¿verdad? Porque sí me parece que ese siguiente paso es hacerle el taller guiado y ya empezar a hacer pruebas ya con tu equipo, que yo sé que ya está bien dispuesto y con muchas ganas de avanzar. Entonces... Correcto, yo hoy les confirmo esa fecha, Giancarlo y muchachos, yo hoy se las doy, y ya con eso tendríamos el siguiente paso después de la presentación de mañana. Me parece, estamos bien. Ok, bueno, gracias. Bueno. Gracias. Chao. Gracias, Rosa. Gracias, Italia. Que pasen muy buen día. A todos. Gracias a todos.